Chicos, bienvenidos a la cuarta clase. Vamos a seguir con el proyecto que estamos con Web API. La semana pasada vimos lo que es la creación de un modelo y en base a ese modelo cómo hacer las peticiones get, post, put y delete. Correcto. Entonces, pero lo hicimos con una lista local sin utilizar base de datos. El día de hoy vamos a ver Entity Framework, la manera en que nosotros podemos conectarnos con las bases de datos y trabajar en base a modelos, ¿correcto? Entonces, en la documentación que les di el primer día, ahí había una explicación rápida de qué es Entity Framework. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros lo tenemos que lo podemos implementar en nuestro Web API. Entonces, en primera instancia, lo que hay que hacer es instalar Entity Frame. Entonces, si nos vamos a referencia, vamos a ver que aquí yo no tengo Entity Frame. Entonces, ¿cómo yo instalo Entity Frame? Entonces, me voy a herramientas, administración de paquetes Nugget, consola de administración de paquetes, espero que cargue, y aquí el Visual Studio tiene una consola. Mantenemos siempre seleccionado el proyecto acá, y entonces aquí vamos a poner unos comandos. Ahorita que trabajemos vamos a estar utilizando algunos comandos. Yo les recomiendo que uno se acostumbre siempre a utilizar console. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones web, cuando uno se dedica a aplicaciones web, se hacen en base a consola, más si cuando utilizamos software libre, etcétera. Entonces hay que acostumbrarse a los comandos de las consolas, o sea, las consolas me refiero como el CMD, ¿ya? Entonces siempre parecido. Entonces, para instalar Entity Framework solamente ponemos la palabra install package. Entonces no es necesario que nosotros escribamos todo. Si yo le doy tab, me autocompleta o me da las posibles palabras que yo quiero escribir. Entonces, install package Entity Framework. Entonces le doy enter y él automáticamente me instala la última versión. Esperamos que termine y aquí vemos cómo se agregan las referencias donde ya tengo yo instalado el Entity Frame, ¿correcto? Entonces ya tenemos instalado Entity Frame. Ahora nos vamos a ir a la carpeta modelo y en primera instancia lo que yo tengo que hacer es crear un data context. Los data context DB context es una clase que viene con todas las propiedades para que trabaje el Entity Framework, propiedades, eventos, funciones, etcétera. Entonces yo tengo que crear una clase que herede de esa clase. Entonces aquí yo le voy a agregar nueva clase y aquí yo le pongo el nombre que yo quiera. Yo por lo general yo le pongo el nombre de la base de datos. En este caso nosotros le vamos a poner colegio a la base de datos. Colegio y después le pongo DB context para hacer referencia que esa clase es un DB context. ¿Ya? Este nombre puede ser, como le vuelvo a repetir, el que ustedes quieran. Pero yo ese por manera de control lo hago de esa forma, porque cuando tenemos varias bases de datos, entonces puede ser que tengamos varios DB context. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros heredemos de la clase DB context? Entonces le ponemos solamente dos puntos, DB context, ¿ya? Entonces en este caso no lo reconoce porque necesitamos agregar un using acá, using system data.ent, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el modelo que yo voy a hacer de la base de datos? Es este. Entonces vamos a borrar esto por el momento. Y entonces, por defecto, les dije el Entity Framework, cuando yo tengo un valor ID, así, entonces él lo toma automáticamente como la llave primaria. ¿Ya? Entonces no es necesario que nosotros les estipulemos que esta es llave primaria. Entonces cuando él cree la base de datos, pues vamos a ver cómo lo hace, ¿correcto? Ok, entonces, pero para que el Entity Framework sepa que este modelo yo lo quiero crear como tabla, entonces yo tengo que estipular una propiedad acá en el DB context
que se llame dbset, y dentro de mayor y menor estipulo el nombre de la clase que yo quiero transformar como modelo. Entonces en este caso es estudiante. Y aquí le pongo el nombre de la tabla que va a tener en la base de datos. Y le vamos a poner estudiantes. ¿Correcto? Ahora, nos vamos a crear la base de datos. Nosotros vamos a aplicar algo que se llama codefirst. Estamos aplicando algo que se llama codefirst. Primero el código y después la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo hago primero mi código y después creo la base de datos, que en base al código que yo estoy haciendo se me va a generar una base de datos. ¿Ok? Entonces, para eso yo tengo que estipularle, nos vamos a propiedad, la cadena de conexión, donde yo me voy a conectar al SQL Server. Entonces me voy a propiedades, configuración, y le damos clic acá, este proyecto, ¿no? Clic en estas letras azules. Y entonces aquí en tipo seleccionamos cadena de conexión. Y aquí le ponemos un valor y podemos poner cadena conexión. Nos vamos aquí, clic al botoncito con los 3 puntos y nos presenta las propiedades de conexión. Entonces aquí donde dice nombre del servidor es el nombre del servidor donde está alojado el SQL Server. En este caso, pues yo lo tengo local en mi máquina, pero puede ser que tal vez esté en un servidor y entonces ahí pondríamos la dirección IP. Pero en este caso yo voy a poner punto. Entonces en SQL Server punto significa local. O podemos también local host, cualquiera de los dos. Yo acostumbro a poner punto, pero pueden utilizar también la palabra localhost. La autentificación de Windows, como está en mi máquina, está bien y no tenemos un directory, está bien ahí. Autentificación de Windows. Y aquí seleccionamos cualquier base de datos, no importa. ¿Ya? Lo que nos interesa es la conexión. ¿Correcto? Pero para que esto funcione, lo único que voy a cambiar de este texto es donde dice Initial Catalog. Y voy a poner el nombre de la base de datos que yo quiero que se llame. Entonces en este caso yo le voy a poner colegio. Bueno, estamos hablando de estudiantes, entonces le puedo poner colegio a la base de datos. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí. Resulta que ahí ya nosotros tenemos casi listo para crear nuestra base de datos. Solo nos falta algo más, y es que el dbContext todavía no sabe a qué servidor se va a conectar y crear la base de datos. ¿Ya? Entonces nosotros agregamos al proyecto en el webconfig nuestra cadena de conexión, pero el dbContext todavía no sabe qué cadena de conexión va a utilizar. Entonces existe podemos hacer un constructor, y el constructor de dbContext recibe una propiedad que puede ser el nombre de la cadena de conexión que está dentro de un webconfig, que en este caso sería este nombre, o directamente la cadena de conexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? O pongo este nombre o agarro todo esto y se lo pongo acá. Entonces tengo que poner base, paréntesis, y le pongo acá el valor. Le pongo la cadena de texto, que sería la cadena de conexión, perdón. Así directamente se lo puedo poner, o solo el nombre de la cadena de conexión, que lo más recomendable es que sea el nombre de la cadena de conexión o el nombre de lo que está en el webconfig, ¿correcto? ¿Por qué es más recomendable eso? Porque puede ser que en un futuro estamos haciendo un web API, pero lo cambian de servidor, o la base de datos se cambia de servidor, y entonces este valor ya no sería un punto, o ya no sería un IP, sería otra IP, ¿me entienden? Entonces ese valor puede cambiar. Entonces no nos vamos a venir aquí y a cambiar el código fuente y después depurar, mientras que si nos vamos directamente al webconfig, nosotros solo cambiamos la configuración y automáticamente, como yo hago referencia a este nombre, entonces yo solo el cambio lo hago aquí y lo que me va a cargar ya es con el nuevo cambio, sin necesidad de modificar el código, ¿correcto? Entonces, listo, ahí estamos. Ahora, ¿qué
¿Qué significa esto de base? Cuando yo estoy en programación orientada a objetos, yo puedo crear constructores. Los constructores se disparan cuando nosotros instanciamos una clase. Vamos a recordarle porque los que han visto o los que ya vieron o debieron de haber visto programación orientada a objetos, pero los constructores son cuando se disparan, son funciones, pero esas funciones se disparan cuando instanciamos una clase. Pero resulta que como nosotros estamos heredando acá, cada vez que yo instancio colegio DBContext, se instancia DBContext. Entonces DBContext también tiene un constructor que recibe un parámetro de tipo string. Entonces si yo me posiciono donde dice base, van a ver que acá ahí dice DBContext.DBContext paréntesis string name or conexión string, o sea el nombre o la cadena de conexión en sí. Entonces es un parámetro de tipo string que él recibe para saber a qué servidor se va a conectar, ¿correcto? Entonces el base lo que hace es disparar o pasarle los parámetros del constructor de DBContext antes de ejecutar el constructor de colegio DBContext, que es el de nosotros. ¿Ok? Entonces ahí vamos bien. Ok, entonces ahora nos vamos a la consola. Ya que tenemos definido esto, nos vamos a la consola. Y entonces el Entity Framework, para manejar las bases de datos, hay que habilitar algo que se llama Migration. Las migraciones son una forma de que el Entity Framework controle todo lo que nosotros vamos a hacer en la base de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces ahorita nosotros hacemos solo el modelo estudiante, pero las bases de datos van creciendo. ¿Por qué? Porque después agregamos otra entidad, a la entidad le agregamos un campo nuevo, modificamos un campo, este campo ya no va a ser de 20 caracteres, este tiene que permitir tanto, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, para empezar, tenemos que habilitar las migraciones. Entonces, para eso, el comando para eso es enable-migration. Le damos enter. Esperamos que se instale, que el comando despliegue todo lo que tiene que desplegar. Ok, entonces vamos a ver que aquí me agregó una carpeta con una clase que se llama configuración. Entonces, ¿para qué nos sirve esta clase? Entonces esta clase nos sirve para que nosotros podamos estar actualizando la base de datos. Por ejemplo, esto es una función donde yo puedo agregar o actualizar datos a la hora de crear la base de datos. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que la base de datos se cree y me agregue 10 estudiantes nuevos, después de crearlo, entonces yo puedo agregar aquí información antes de utilizar la base de datos, ¿correcto? Entonces, pero en ese caso, pues todavía nosotros no necesitamos ver eso, ¿ya? Lo que nos interesa es que se cree la base de datos en base a nuestro modelo, correcto. Ya donde dice Automatic Migration Enable False, entonces ya lo vamos a ver qué significa eso, correcto. Entonces ahí solamente hemos habilitado los migration, las migraciones. Todavía no hemos creado nuestra base de datos. Entonces para eso nosotros tenemos otro comando. Ese es solo para habilitar las migraciones. Entonces para crear la base de datos o actualizar la base de datos en base a lo que nosotros tenemos estipulado acá, que lo que tenemos estipulado es este modelo con estas propiedades. Entonces el comando es update database. Update database, como le quieren llamar en inglés, en español, en chino, en taiwanés. Pero ahí esperamos solo que cargue. ¿Ya? Así de sencillo. Podrá verse difícil porque son cosas que no han visto. Entonces, pero uno se acostumbra. Entonces solo tienen que estar pendiente y practicar.
Si ustedes practican, van a ver que esto es fácil. Ok, aquí me arroja una advertencia que me dice que no puedo escribir porque tengo deshabilitado esta propiedad. Entonces esto es lo que le acabo de mostrar. Entonces, que dice Automatic Migration Enable. Entonces, esta propiedad, cuando nosotros ya estamos en producción, una aplicación en producción, o una aplicación ya grande, lo más recomendable es que yo tenga deshabilitadas las migraciones automáticas. ¿Por qué? Porque resulta que si yo puedo modificar algo, se me puede perder información. O se imaginan que yo borro un modelo y hago un update y ya en ese modelo ya existe en la base de datos y pues tengo 1.000.000 de registros, ese 1.000.000 de registros se va a perder, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, por seguridad, él mantiene falsas las migraciones, pero en el caso del ejemplo, pues, como estamos empezando un proyecto desde cero, pues lo ponemos true por el momento. Nos vamos a la consola y volvemos a ejecutar el comando. Igual que en la consola, aquí le das flecha arriba y te vuelve a poner el comando que se escribió en la parte superior. Como les dije, acostúmbrense a las consolas. Yo les recomiendo que si pueden tomar un curso de consola en algún tutorial por YouTube, que lo hagan para ver cómo navegar por consola, cómo ejecutar algunos comandos, etc. Entonces ahí ya está. Entonces ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que ya se creó la base de datos y el modelo? Entonces nos vamos a ir al SQL Server. Nos conectamos y aquí nos va a salir colegio, ¿se fijan? Desplegamos la tabla y aquí tenemos dos tablas, una que dice Migration History y estudiante. Este Migration History es una tabla que ocupa el Entity Framework para estar configurando todas las migraciones que nosotros hacemos, pero este modelo es el que nos interesa a nosotros y vemos acá que me creo el ID ya como llave primaria. Se fijan aquí como primary key, nombre, apellido, cédula, ¿correcto? Entonces, ya con esto, ya vemos pues cómo creo una tabla. Pero resulta que, si se fijan acá, yo tengo nombre nvarchar max, apellido nvarchar max y cédula nvarchar max. Y valor null. Entonces esto pues muchas veces en bases de datos no es recomendable. Hay que limitar los campos y algunos campos que sean requeridos. Entonces ahora ya creamos. Ahora vamos a ver cómo modificar nuestro modelo, ¿ya? Entonces vamos a limitar esos campos. Entonces por eso yo hacía mucha referencia antes a los data annotation. Entonces eso lo podemos hacer con los data annotation, ¿ya? Entonces igual, si yo quiero que un campo sea requerido, le pongo require. Y si un campo que sea solo de 20 caracteres, ¿correcto? Require string length de 20. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿cómo yo actualizo eso? Yo tengo ese modelo, pero yo quiero que se cambien esas propiedades. Hacemos lo mismo, le ponemos update database. Ok, aquí database. Me equivoqué poniendo el comando. Ahora le doy enter. Ok, y ahora resulta que me manda otro mensaje de error, correcto. Y entonces este mensaje de error dice que las migraciones automáticas, por si se aplican, usted puede perder data. Entonces hay que habilitar, dice Automatic Migration Data Loss Allowed. Esta es una propiedad que yo puedo venir aquí y habilitarla como true y mantenerla siempre. Pero este es aún más peligrosa que esta propiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una modificación, él me dice, él detecta el Entity Framework que yo puedo perder información si yo actualizo. Por ejemplo, si yo tengo una lista de 1.000.000 de estudiantes ahorita, antes de hacer esa modificación que quiero hacer, y yo tengo nvarchar max, si yo tengo un nombre
de estudiante que mide los caracteres o tiene más de 20 caracteres, entonces cuando yo haga esa modificación, ese nombre se va a recortar a 20 caracteres. Entonces yo voy a perder información de ese nombre. ¿Ya? Entonces por eso él me advierte antes de hacer la migración. Y me dice que si yo la quiero dejar automática, que le ponga esta propiedad. Pero yo esta sí no se la recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos avanzando el proyecto, puede ser que a uno se le olvide. Entonces tenerla ahí activa siempre, pues se le puede pasar por alto. Eso es como cuando queremos eliminar un registro y se nos olvida poner el where y eliminamos toda la tabla. O actualizamos toda la tabla porque no pusimos bien el where. Entonces es recomendable, yo se los recomiendo que lo dejen así, porque lo que pasaría con esto es que cada vez que haga migración, entonces él detecte una modificación que puede perder data, él les va a decir, mire, si hace esto, puede perder data. Entonces así nosotros nos advertimos nosotros mismos, porque eso pasa cuando uno está trabajando mucho en esto, puede ser que se le olvide algo. Entonces cuando ya nos detectamos que podemos poner información, pues podemos ir a revisar, volver a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy modificando, para asegurarnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces ya cuando ya verificamos todo, en nuestro caso pues no tenemos información, no tenemos que ir a verificar nada, solo le ponemos force, update database, espacio, guión, force. ¿Qué significa esto? Que fuerce la migración. Entonces, le damos enter y se ejecutó. Ahora yo me voy acá a la base de datos, yo refresco acá y van a ver cómo estos valores cambian. Y me dice que ahora tiene Nevarchar 20, no null, se fijan que ya tiene no null. Y la cédula de Nevarchar max. Entonces aquí se nos olvidó ponerle en el modelo, vamos a ponerle acá string length, pongámosle 16. Nos vamos a la consola, hacemos lo mismo. Y listo, correcto. Listo. Y así creamos nuestro modelo y nuestra base de datos. Hasta el momento, esta es la parte solo para crear los modelos en la base de datos. Ahora vamos a ver cómo nosotros almacenamos eso en nuestra base de datos. O sea, cómo actualizamos, cómo modificamos y cómo agregamos la información. Entonces, para eso primero vamos a hacer un select para que estemos viendo cómo se comportan los datos. Aquí vamos a poner select asterisco from estudiante. Entonces vamos a ver que esto está vacío, ¿correcto? Está vacío. Ok. Ahora nos vamos entonces a nuestro controlador estudiante. Entonces en primera instancia, yo esto voy a eliminarlo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos un problema. Entonces aquí dice, vamos a comentariar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentariar todo para que vayamos haciéndolo paso a paso. Correcto. Entonces vamos a hacer el primero, que es un get, es obtener una lista. Entonces normalmente nosotros solo le damos la lista, correcto. En este caso, ahora nosotros estamos usando Entity Framework, ya no estamos usando la lista que yo tenía aquí local. Entonces voy a venir y para tener acceso a ese modelo de la base, que viene de la base de datos, yo le digo colegio dbContext y lo instancio. ¿Bien? Y en base a ese dbContext yo accedo al modelo. Entonces yo le pongo db punto y entonces aquí yo tengo varias propiedades, ¿ya? Pero la que nos interesa ahorita es estudiantes. Entonces este estudiante es el que nos hace el enlace con la tabla que tenemos en la base de datos, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, punto to list, ¿ya? Si nosotros queremos, pues esto lo podemos poner de un solo acá.
Entonces ahí retornamos la lista. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Vamos a poner un punto de interrupción. Vamos a ejecutar nuestro cliente HTTP y vamos a ejecutar nuestro web API. Entonces este estudiante, y vamos a cargar una petición web. Vamos a limpiar todo esto, hacer un get. Vamos a ver con qué dominio lo dejo, localhost 62.22.8. entonces aquí lo cambiamos y le ponemos este. Ahora si yo le doy aquí la petición get, vemos que se me puso el punto de interrupción. Entonces yo le doy F11, instancio, se dispara el constructor como les dije, les expliqué. Después él me retorna la lista. Entonces, como yo no tengo ningún registro, entonces él me lo manda vacío. ¿Ok? Entonces sí. Después, mediante vayamos avanzando, le vamos a ir metiendo datos. Ok. Ahora, ya probamos cómo obtener una lista de la base de datos. Después vamos a verla cómo nos viene con la lista llena. Entonces vamos a agregar uno nuevo. Entonces para que se esté llenando el modelo, ¿correcto? Entonces aquí esto es igual y lo que cambia es esto que está acá. Esto se lo voy a dejar comentariado para que miren la diferencia. Entonces, automáticamente cuando el Entity Framework me creó este ID, me lo puso autonumérico. Entonces nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para que me cree ese ID. Entonces, igual vuelvo a instanciar colegio. Cada vez que yo lo quiero ocupar, tengo que instanciarlo, ¿correcto? Cada vez que yo vaya a ocupar algo de la base de datos, yo tengo que instanciarlo. Entonces después solo pongo db.estudiante.add, como que si fuera una lista, y aquí agrego nuevo estudiante, ¿correcto? Y por último, solo le digo que guarde los cambios, sepchan, y ahí yo automáticamente ya estoy guardando en la base de datos. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces yo le doy ejecutar con Chrome. Y aquí me voy a ver, vamos a ver, no me acuerdo, nuevo HTTP post. Entonces aquí, ok, entonces nos vamos aquí a post, body, y aquí ya tenemos un modelo predefinido. Ok, pues si no lo tuvimos que haber creado, entonces le damos a enviar. Tenemos el punto de interrupción, creamos la instancia de dbcontext, agregamos el estudiante y guardamos los cambios. Entonces le damos a continuar. Y vemos que ya él me devuelve el modelo, pero ya me viene con el ID. Y aquí está la petición 200, petición OK. Entonces me voy a get. Y ahora le doy obtener. Y entonces ahora me viene la lista. Si me voy a la base de datos, le doy F5, miro que ya tengo la información en la base de datos, ¿correcto? Vamos a agregar otro, para que miremos otro nombre. Podemos ponerle Carlos Hernández. Aquí le vamos a cambiar estos valores, poner 0000. Lo voy a enviar y vemos que otra cosa acá, que viene ID 0. Entonces F11, cuando yo lo agrego y guardo el cambio, vemos que el ID ya viene estipulado acá, para que yo pueda utilizar ese ID y saber cuál es el ID que le asignó en la base de datos. Me voy al get y aquí yo ya tengo estos dos registros, ¿correcto? Ok. Ahora vamos a ir a ver cómo modificar. Ya tenemos nuevo. Entonces vamos a despejar esto. Vamos aquí a modificar.
Y aquí vamos a hacer estos cambios, porque esto ya no lo necesitamos. Esto es solo porque yo tengo la lista. Entonces después de esto tampoco voy a necesitar esto que está acá. Solo que vamos a ver, primero igual colegio dbContext igual a dbContext ID, dbContext, entonces db punto. Entonces ahora ya no nos vamos a ir a estudiante, porque aquí no existe algo que diga modificar o algo por el estilo. Entonces para modificar hay una función que se llama entry, y entonces seguido de los mayores y menor, y adentro yo le digo el modelo que yo le voy a pasar. Entonces en este caso, ¿qué modelo estoy pasando? Un estudiante. Abro paréntesis y le paso el modelo o el objeto, que en este caso es este que estoy enviando yo. Entonces aquí es modelo, modificar, perdón, estudiante. Punto state, entonces el estado de esa entidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces me sale system.data.entity.entity.state, es un enumerable, punto, y él me tira estos valores. Entonces add es para agregar, deleted es para eliminar, detach es para desadjuntar, modificar y un cambio. Entonces lo que estoy haciendo yo es modificando, entonces voy a usar modificate. Entonces si yo no quiero escribir todo esto que está aquí, yo puedo usar un using. En la parte de arriba solo pongo un using. Using system data ent. Ya, me voy acá y ahí está. Y después solo le digo save change, guardar los cambios. Y esto lo voy a comentarear junto con esto. Y devuelvo un OK. Ya con el modelo modificado. ¿Correcto? OK. Entonces, ahora me voy al HTTP. Bueno, lo vuelvo a ejecutar. Me voy al HTTP y ahora voy a hacer un put. Me voy al body y digamos que Carlos dice que es el ID 2, entonces vamos a modificar a Carlos, solo que aquí voy a poner ID y aquí pongo 2 puntos, 2, coma, y le vamos a poner otro nombre, Carlos Antonio Domínguez, y la cédula la pasamos aquí, en vez de Y le ponemos O. Correcto, entonces ahora le damos a enviar. Ok, no puse un punto de interrupción para verlo, pero igual él ya me manda la modificación. Si yo me voy acá, yo ya tengo Carlos Hernández. Si yo me voy a la petición get y yo le doy enviar, entonces aquí vemos que ya me viene modificado. Volvamos a hacer el ejemplo. Me voy acá al body y le vamos a cambiar y lo vamos a pasar otra vez a un solo nombre, pero voy a poner un punto de interrupción para que miremos cómo está trabajando. Ya, me voy acá, tenemos el nombre completo. Ahora le vamos a quitar ese Antonio, o le vamos a dejar solo Antonio, le vamos a borrar Carlos, le vamos a borrar esto y le vamos a poner 0001 y Antonio Domínguez vamos a dejarla. ¿Ya? Entonces yo le voy a enviar F11, el modelo es válido, instanciamos el context y le paso yo el modelo. Entonces automáticamente, como yo tengo toda la información aquí, él ya sabe cuál es el ID, cuál es la llave primaria, cuáles son los campos, y él modifica todos los valores. ¿Ya? Le damos el cambio y ahí ya viene con el cambio realizado. ¿Ya? Ahora yo le doy get y ya viene Antonio Domínguez. Vuelvo a seleccionar aquí Antonio Domínguez. Correcto, así es sencillo. ¿Ya? Entity Framework es una herramienta muy poderosa. Yo se las recomiendo que la aprendan a utilizar. ¿Ya? Ok, y por último nos hace falta el delete.
Entonces nos vamos acá, le quitamos los comentarios y comentaríamos todo esto también. Ok, y ahora igual colegio dbContext, instanciamos. Este db yo le pongo db por costumbre, pero ustedes pueden poner el nombre que sea. Si yo le pongo colegio, entonces aquí yo pongo colegio.entry, estudiante, abrimos paréntesis, eliminar estudiante, que es el modelo que yo estoy mandando acá, punto state igual a empty_state.delete, porque yo estoy eliminando colegio punto sepchange, ¿ya? Así, y no escribimos tantas líneas de código también, ¿ya? Entonces este colegio, pues este es un identificador que pueden poner el nombre que ustedes deseen. Ok, volvemos a ejecutarlo y vamos a eliminar un estudiante. Ok, me voy acá y ahora buscamos delete body y vamos a eliminar a Antonio Domingo. Vamos a poner el punto de interrupción, le voy a enviar, ahí está. Estamos viendo acá que están los dos datos. Ejecuto, instancia el dbContext, le digo que va a eliminar y guardo el cambio y listo. Ahora si yo me voy acá, ejecuto, ya no existe Antonio. Me voy acá en el get, obtengo toda la lista y en la lista solo me viene uno porque eliminamos a Antonio, ¿ya? Entonces así de sencillo es modificar, eliminar y agregar un nuevo registro o un nuevo objeto en estudiante o en la base de datos con Entity Framework, ¿ya? Entonces para la próxima semana vamos a estar viendo cómo hacemos nosotros. Bueno, entonces antes de terminar voy a explicar acá cómo yo puedo obtener un valor. Entonces aquí yo solo hago una lista, un nuevo, un modificar y un eliminar. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero obtener un estudiante? No los quiero tener todos, ¿correcto? Entonces aquí yo puedo hacer otro http get y entonces aquí le pongo public y aquí le pongo estudiante y aquí le puedo poner otra vez get porque esto se llama id, es sobrecarga lo que les explicaba hace 2 días, hace 2 sesiones de clase. Entonces aquí yo solamente igual colegio db igual a new dbContext. Entonces ¿cómo hago yo para obtener uno de esos ID? Entonces como en la lista, entonces yo le pongo aquí estudiante, le pongo el identificador que yo quiera y pongo acá db.estudiante.where igual le pongo una lambda. Aquí en la lambda y puede ser cualquier palabra o letra, yo le pongo es punto y le digo ID, tiene que ser igual a ID. Este ID es de la propiedad estudiante y este ID es de la propiedad que viene por la URL first or default. ¿Qué significa ese first or default? Que le digo que me seleccione el primer registro que yo encontré, que si no existe me lo ponga por defecto y el default es nulo. Entonces que si no existe, entonces me lo va a enviar como nulo. Y yo aquí le doy return estudiante, ¿ya? Entonces si yo lo voy a ejecutar y ahora yo me voy acá, pero ¿cómo hago? Entonces solo le pongo la pleca 1. Entonces vamos a agregar otro para que miremos cómo
cómo me devuelve solo uno ahora. ¿Ok? Yo me voy aquí a get. Ok, entonces nos podemos ir a ver por qué no está funcionando. Get 1, podemos ver acá. Y vamos a revisar la configuración del router. Entonces dice API, controller y ID. Ok. Dice que el router ahí está. Ok. Vamos a poner un punto de interrupción. En estudiante, ahí está. Y acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que aquí. Ahora sí. Get. Entonces entra acá. Poner 1, send. Y ahora sí. Ahí me está cargando. Tenía que volver a reiniciar el proyecto. Y me devuelve un estudiante. Si yo le pongo 2 acá. Vuelve a entrar al método. Y me devuelve nulo. Porque el 2 no existe. ¿Ya? Entonces yo le doy acá. El que existe es el 3. Entonces aquí le doy 3. Entonces aquí le doy continuar. Y me devuelve. Entonces, ¿cómo podríamos hacer por el null? Entonces, si yo le pongo acá, if estudiante igual a null, le mando un bad request, return bad request, no existe ese estudiante. Ok, entonces aquí sería http y http result. Si no, retorno un ok y mando estudiante.com. ¿Ya? La diferencia de que aquí se ocupa y aquí no, porque aquí, aunque la lista esté vacía, lo que me manda es un arreglo vacío. Entonces, pero aquí me manda un null y ese sí es tenemos problemas a la hora de mandar un null. Entonces es mejor mandar la información más detallada, diciéndole que no existe ese estudiante que está buscando. Entonces vuelvo a ejecutarlo. Ok, me devuelve el valor. Y si yo vengo acá y yo le pongo 2, me manda el mensaje no existe un estudiante y me dice el batch request. ¿Correcto? Ok, entonces esto es la clase de hoy nada más. El próximo día vamos a ver cómo nosotros hacemos la mezcla de 2 entidades, de 2 tablas. Por el momento necesito que vayan pensando en su proyecto. Yo voy a subir una documentación que se va a hacer su examen. Una documentación con las métricas del proyecto para que vayan pensando que ya pronto vamos a tener el acumulado completo y nos faltaría solo el examen. Ok, nos vemos el próximo video.